¿Cómo alquilar vivienda popular y cómo evitar estos errores letales que pueden hacer la diferencia en que tú crezcas sustancialmente con bienes raíces o que se te vuelva un lío? Ana Milena, que hacía 4 años tenía tan solo 8 puertas y ahora tiene más de 30, ha aplicado unos conceptos y ha evitado unos errores que podrán hacer la diferencia en la forma como tú arriendas. Yo cuando la oí hoy, aprendí muchas cosas que voy a aplicar ya en el manejo de mi portafolio y espero que tú lo hagas. La experiencia con ella es espectacular porque está totalmente aterrizada. Te ayudará a tomar mejores decisiones. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Ana Milena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, afortunadamente. ¿Tú cómo estás? Tú tienes un nicho que para muchas personas es desafiante porque muy difícil encontrar una agencia que maneje el tipo de propiedades que tú has comprado. Entonces, hoy me gustaría que nos cuentes un poco. Tú estás enfocada en la propiedad muy popular, ¿cierto? Muy difícil que encuentres a gente, no hay seguros para eso, ¿cierto? Muy difícil que los clientes cumplan los requisitos convencionales de mostrar los ingresos y todo eso. Sin embargo, has sido muy exitosa y has crecido tu portafolio. Cuando comenzamos con el curso, ¿cuántas puertas tenías? Tenía 8 cuando empezamos. Y además lo has hecho con muchísimos desafíos, porque cuando comenzaste estaban con una situación muy difícil, ¿no? Sí, estábamos en una situación muy complicada, pero con muchas ganas o con mucha conciencia que la situación complicada teníamos precisamente porque no nos habíamos educado financieramente y eso nos había llevado a estar en el punto en que estábamos. Entonces en ese momento decidimos que definitivamente había que invertir en educarnos para poder salir de ahí, de ese huequito en que estamos. Pero fíjate, tú eres, por ejemplo, eres una mamá espectacular, ¿sí? Una esposa maravillosa, y tú eres de las personas que desde que yo te conozco ni siquiera has mencionado conseguir un empleo. Para ti es más importante ser mamá y ser esposa que conseguir un empleo. Y sin embargo, tenían desafíos financieros y has logrado darle la vuelta. ¿Qué es lo que has hecho diferente? Pues mira, la verdad es que desde que yo trabajaba muchísimo, era medio workaholic cuando me casé. Tenía inclusive no solamente un empleo, sino tenía como 3 y no descansaba y esto era terrible, pero el día que quedé en embarazo de mi hija, estaba en Caramá, en Antaño, montando un stand en una feria internacional aquí en Bogotá, y ese día dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy en embarazo, no estoy cuidando a mi familia, no estoy cuidando a mi bebé. Y ese día tomé la decisión de parar ahí. Ya habíamos hablado con mi esposo que yo me iba a hacer cargo de la familia y que él se iba a hacer cargo como de la parte económica. Entonces, en ese momento, pues claro, no la pensaba hacerlo antes de tener el bebé, pero en ese momento dije, no, creo que ya es el momento. Pero claro, llega un momento donde los hijos ya crecen y pues obviamente sí se empieza a sentir uno como que, bueno, ya tengo un poco de tiempo libre, pues si quiero usarlo, invertirlo en algo, pues no definitivamente conseguí un trabajo, porque otras volví a hacer lo mismo, pues no iba a estar en todo el día y pues la idea era poder estar por lo menos cuando los hijos estuvieran, pero sí cuando no estaban, pues poder empezar como a gestionar ese tiempo en cosas que fueran productivas para mí, para mi familia. Porque yo encuentro que hay muchas mujeres que toman esa decisión también, pero es como que se olvidan de sí mismas en esta área financiera, profesional, que es importante, ¿cierto? Porque como tú dices, bueno, al menos yo me comparo también con mis amigas, pero más que eso es, bueno, yo quiero hacer mi vida profesional, yo quiero crear también mis recursos y mi independencia. ¿Qué es lo que tú hiciste para no cambiar tus prioridades, pero también pensar en ti? Sí, volví a empezar a pensar en qué quería para mí, ¿no? Cómo quería seguir creciendo, cómo quería seguir sí, qué quería ser yo para poder ser mejor persona. Y claro, definitivamente nunca dejé de estudiar, nunca dejé de leer. Me puse a estudiar un idioma, me puse a estudiar sobre, no sé, cristales, me puse a estudiar sobre 1000 cosas que de pronto no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo hoy en día,
de todas maneras me fortalecen como persona, sí estimulan mi mente, sí estimulan mi crecimiento, sí me afianzan como persona, que siempre he tenido como esas ganas de seguir mejorando y definitivamente de seguir mirando cómo podíamos crecer como pareja. Entonces también esa era otra cosa, y no solamente cómo crecer como pareja emocionalmente, que también era bien importante, sino también cómo yo podía aportar a ese, mi esposo obviamente trabajaba, pero pues obviamente era ese trabajo, esa plata que entraba mensualmente a la casa, cómo la podía gestionar de una mejor manera, cómo podíamos ponerla a producir de una mejor manera, cómo podíamos ahorrar, cómo no la gastábamos toda, cómo iba a ser la educación de mis hijos a futuro, cómo vamos a tener ese dinero. Yo decía una cosa aquí, hacía una cosita allá, miraba esto, leía lo otro, cositas que en ese momento para mí eran muy sencillas y que no, de pronto no sentía que pudieran aportar mucho valor, pero que hoy en día, juntando esos puntos, veo cómo se han construido lo que hoy tenemos. Bueno, cuéntanos cómo tú compras en pueblos, remodelas y arriendas, pero ¿cuál es el perfil de tu cliente? Mira, las casas que yo compro en pueblos son casas que aquí llaman multifamiliares. ¿Qué quiere decir eso? Es una casa vieja, es una casa grande, de las casas antiguas típicas de los pueblos grandototas de hace años. Son casas que tienen 15, 20 años de construidas o más inclusive, y muchas de ellas inclusive ya han sido divididas por los mismos dueños, y viven varias familias, que tú entras como a la casa principal y ya empiezas a encontrar como puertas en diferentes partes, y son apartamentos más grandes o más chiquitos, o le han construido un segundo piso con otra casa, otro apartamento encima, o le han puesto en el jardín de atrás otro apartamentico más, y en ese tipo de casas viven gente de estrato 2 y 3. Entonces definitivamente son personas que no tienen una forma de comprobar ingresos ante un seguro. Los seguros obviamente no los cubren, porque los seguros obviamente te exigen una historia de vida crediticia que obviamente no tienen. Muchos ni siquiera tienen cuentas bancarias, o sea, para que me consignen una plata, alguna cosa, pues me toca ir a mirar a recogerla porque ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Hay personas que yo llamo el síntoma del pequeño burgués, que porque una persona tiene menos dinero que yo, ay, esa gente es muy complicada, eso no me van a pagar, eso me van a volver la casa una porquería, eso es gente que se van a robar entre los unos y los otros. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo pienso que es todo lo contrario. Yo pienso que las personas que tengo yo, obviamente no es el general, obviamente hay de todo, pero hay de todo en todos los Como en todos los estratos. Sí, hay de todo, pero al revés, yo pienso que hay gente que cuida muchísimo las cosas, muchas veces hasta lavan demasiado, tanto que uno dice, oye, me lo estás acabando, pero es de tanto limpiar, no de porque lo dejen, sino de tanto restregar y limpiar, y de tener todo perfecto y tener todo organizado. De verdad que son súper organizados. Entonces, ¿cómo haces tú para elegir esos inquilinos que crean comunidad? Porque lo que yo estoy oyendo es que tú creas comunidad. Entonces, primero, ¿cómo haces publicidad para encontrar tu inquilino? Bueno, primero te voy a decir que estos inquilinos, inclusive, por ejemplo, a mí sí me ha pasado obviamente que de pronto se van y encuentra uno una chapa que está dañada, le toca uno cambiar la chapa, pero son cosas, yo pienso, que del uso normal, pero más de ahí nunca he encontrado ningún daño así, pues que es que me acabaron con la casa, jamás. Pero sí, definitivamente cuando miramos las personas que van a arrendar nuestra casa, pues hay muchas cosas que miramos. Uno, de mascotas, definitivamente, eso sí, bueno, hemos tenido personas con mascotas, pero sí procuramos que no traigan mascotas. No Eso es tengo un pollo. ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo lo entrevistas? Mira, hay muchas cosas que miramos. Primero, sí le pedimos una carta laboral, y si dicen que no tienen carta laboral, porque pues obviamente lo que te digo, no son personas que tienen un trabajo estable, sí, por lo menos que nos den una carta donde digan que de diferentes fincas donde trabajan, que digamos que sí trabajan ahí. Corroboramos que sean reales, ¿no? Porque muchas veces pasa que, cualquier amigo les hace la carta, les dice, mire, diga que tal cosa, o mire la referencia, ponen en la referencia a un señor X que donde trabajaron, y uno llama y sí, claro, la persona es divina, no sé qué, mentiras que es el primo. Entonces, pues, obviamente eso sí lo hacemos mucho, vamos hasta allá. ¿Qué preguntas haces para saber si es el primo? No, sabes que muchas veces vamos hasta allá. Entonces, Sí. por ejemplo, claro, pues somos pueblos, y como es ahí, casi siempre trabajan en el mismo pueblo, entonces sí vamos hasta allá muchas veces. Por ejemplo, ¿dónde vivió antes?
como son pueblos, casi siempre han vivido en el mismo pueblo. Sí. Entonces, ¿dónde vivió antes? No, pues donde fulanita, allí a 5 cuadras. Va uno donde fulanita a 5 cuadras y le pregunta qué tan buena paga fue, cómo dejó el inmueble, si lo cuidó, si no lo cuidó. Yo pienso que esa parte de las referencias es la que más habla a la persona. Y definitivamente yo pienso que la que más hay que gastarle tiempo. ¿Cómo hacen la publicidad ustedes? ¿Cómo encuentran los inquilinos? Si tienen letrerito, las casas siempre tienen un letrerito, cuando algunas le puso a arrendar, siempre tienen letrerito. Pero la que más nos ha servido definitivamente es el voz a voz, ¿sabes? Entonces sí nos gusta muchísimo y tomamos sobre encima de cualquier otra persona que nos quiera arrendar, esas personas que conocen los mismos que ya viven ahí y que ya sabemos que son buenos inquilinos y buenas pagas. Bueno, y entonces, cuando dicen nosotros, ¿cómo manejas? ¿Ellos llaman a tu teléfono o tienes a alguien que recibe el teléfono? ¿Cómo manejas eso? Pues mira, la verdad hoy en día yo tengo una persona que me ayuda, porque pues ya son 30 y pico casas que pues obviamente ya me queda un poquito pesado manejarlas a mí sola. Y no solamente eso, sino que esta persona, si hay un daño eléctrico, él va y me lo arregla, si hay un daño de plomería, él va y me lo arregla, si hay que pintar, él me pinta. Es una persona que yo he ido entrenando, ¿no? Poco a poco he ido entrenando. Y lo que te digo, hoy en día él entrevista a los inquilinos. Algunas veces pues yo voy, les doy vuelta, y si él efectivamente necesita que yo vaya por alguna razón a alguna empresa, porque por ejemplo, no sé, hay una empresa en Sopó, la otra vez hay un señor que trabajaba ahí y nos pasó la carta efectivamente que trabajaba ahí. Yo llamé a una amiga que trabaja en mi empresa, le pregunté, dijo, si el señor sí trabaja aquí. Entonces digamos que ni siquiera fuimos hasta allá porque pues ya teníamos la tranquilidad que sí trabajaba ahí, pero el señor nunca pagó. Entonces vaya hasta la empresa, obviamente ahí sí me toca ir a mí, poner la cara a mí, mira, este señor es mi inquilino, no me ha pagado, ¿será que podemos hacer algún acuerdo pues como a través de la empresa de presionarlo de alguna forma para que me pague? Entonces, obviamente muchas cosas que yo pues sí tengo que hacer y tengo que poner la cara yo, pero hoy en día el 90% de las cosas las hace él. ¿Y a él le pagas comisión o le pagas un salario? Mira, inicialmente le pagaba un salario solamente, pero llegó un momento donde también sentía que sería chévere incentivarlo de alguna forma a dos cosas. Me parece que habían dos cosas que yo necesitaba solucionar y que necesitaba como poner un poquito más en línea. Uno, que me pagaran a tiempo, y dos, que estuvieran ocupados los apartamentos. Entonces, si están ocupados, o sea, yo le pago una comisión extra por apartamentos que estén ocupados y obviamente se pierde la que están ocupados. Entonces, a él le interesa más buscar inquilinos, buscar quién lo ocupe, porque pues antes cuando le pagaban un sueldo, pues a él no le importaba si estaban ocupados o no ocupados. Es más, hasta de pronto para él mejor que estuvieran desocupados porque era menos trabajo. Menos trabajo, claro. Y de todas maneras se ganará el sueldo. Y la segunda cosa que empecé es el que le pague antes de tal fecha. Si por ejemplo los 5 se vence el contrato, si al 15 no le ha pagado, usted pues se perdió la comisión de ese apartamento. ¿Cómo mides esa comisión y qué porcentaje le paga? Si yo lo miro en términos de plata, que sí me acuerdo exactamente cuánto es, para él pueden ser mensualmente, si él se gana un salario, él se gana un poquito más del mínimo, y para él son 200,000 pesos más en un mes, pues es una cantidad. O sea, el 20% de su salario. Es una cantidad, exactamente. Si me pregunta el porcentaje, tendría que mirar hojita de Excel, porque te digo, como me lo calcula solito, ya ni me acuerdo cuánto era el porcentaje, porque llevo como 5 años pagándole ese porcentaje, ya ni me acuerdo cuánto es. Entonces le pagas, tiene una comisión y si se demoran más de esto, ya no gana esa comisión. Sí. Bueno, y entonces estas personas, tú les pides depósito, les pides fiadores. Sí, le pido fiadores con finca raíz. Eso nos ha ayudado muchísimo porque obviamente cuando la persona se va por alguna razón o no ha pagado, ha dejado alguna deuda por ahí, y llamamos al fiador, y obviamente a los fiadores no les gusta que los hagan quedar mal, y el fiador siempre es un arma buenísima para ayudarnos. Otra arma que nos ayuda muchísimo es la policía. Depósito de la otra parte. Pues digamos que aquí en Colombia no es tan legal pedir un depósito, pues digamos que no es tan fácil. Tenemos un par de casas donde ya tenemos unos inquilinos de hace mucho tiempo, y pues obviamente esos ya nunca les pedimos depósito. Inclusive una de esas casas, compré la casa con ellos ya viviendo ahí. Entonces, pues digamos que ellos han sido arrendatarios de toda la vida, entonces obviamente no. Pero sí tengo un par de casas donde lo he querido estar implementando, pero pues es un depósito
pues más como por los servicios, lo llamamos como un tema de apoyo a los servicios para cuando se van, que esos servicios ya estén pagos y se haga un excedente, pues porque la cuenta llega ya cuando se han ido. cuando se han ido, entonces, claro, entonces se utiliza más que todo como para la parte de servicios. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Tus contratos son solamente, son mensuales, de hecho, no tenemos contratos a un año ni nada de eso. Bueno, y cuando alguien no te paga o quiere salir de un inquilino, ¿cómo haces? O sea, ¿le haces un proceso de lanzamiento o sencillamente le pides la llave y se va? ¿O cómo funciona eso? Sí, la mayoría de las veces le pedimos que hasta luego, pues, que nos entregue el apartamento y la verdad, la mayoría de las veces se van sin ningún problema. Genial. Bueno, y eso te ha permitido crear ingresos que ya prácticamente van a reemplazar los ingresos que tenía tu esposo cuando entregaron. ¿Les falta mucho para eso? En temas de ingresos, lo que pasa es que la mayoría de las casas yo las he comprado con cero dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco me ha pagado, me ha prestado el 100% de las casas. Entonces, pues, las primeras 3 casas que compramos, sí las compramos con el 30% de cuota inicial, que en realidad no son sobre las casas, porque una cosa que tienen esas casas es que los bancos, es muy difícil que te preste sobre estas casas multifamiliares. O sea, multifamiliares para ellos es una propiedad, una sola escritura que tenga más de una cocina. Eso para ellos ya es multifamiliar y no te prestan sobre eso. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que otra propiedad que tenemos, o sea, la casa donde yo vivo, que es una casa también que compramos, que es otra historia, con el 60% del descuento, o sea, la compramos con el 40% del valor. Esa casa obviamente se ha valorizado y obviamente pues una casa que nos ha dado el dinero para comprar, para apalancarnos para otras casas. La garantía, no el dinero. Exactamente, la garantía del dinero para poder comprar las otras casas. Pero en adelante todas hemos comprado con cero capital de nuestro bolsillo. Entonces, obviamente, al deber el 100% del dinero, pues el retorno, todavía tenemos que pagar la hipoteca o ese dinero que debemos las casas en un porcentaje muy alto. Entonces, obviamente hemos ido pagando y en este momento ya debemos solamente la mitad de las casas, del dinero de las casas y la otra mitad, digamos que ya lo hemos pagado, le hemos ido recuperando y que ellas mismas lo han pagado, ellas mismas se han nutrido. Pero sí, yo sí, como en proyección en que estamos, yo sí pienso que en 1 año o 2 años máximo voy a estar produciendo con las casas, o vamos a estar con mi esposo produciendo con las casas, lo mismo que mi esposo, en un muy buen cargo por muchos años, va a tener como pensión cuando se retire, que no le falta mucho. Impresionante. ¿Cuáles son los peores errores que has cometido en este proceso de aprendizaje al conseguir los inquilinos? Yo creo que al principio no asegurarnos muy bien de las referencias. Eso es súper importante. No darnos cuenta de ese tema que muchas veces ponen a cualquier referencia y ponen a que cualquiera conteste, a que diga que sí, que es una excelente persona. Yo pienso que esa segunda parte, por ejemplo, de tener a la persona que me estaba ayudando muy, muy libre, digamos, a usted vaya y haga, y usted arriende, y usted que lo hice algún tiempo, claro, obviamente también mis ocupaciones muchas veces pues me costaba más trabajo estar muy pendiente, pero por no ponerle unos límites muy, muy, muy claros, también fue un gran error. Ya después de lo que te digo, ponerle, es que si la comisión esta, si no esta la comisión, cuánto usted puede gastar mensualmente en esto, cuándo hacemos las cuentas, si usted ese día me tiene que tener las cuentas clarísimas. Esto es una hora y una fecha específica y eso también me ha ayudado muchísimo en la organización y me ha ayudado muchísimo en tener claridad. Bueno, ahorita estás como en este proceso de crecer con bienes raíces. ¿Qué le dirías a esa persona que siente que no tiene y que le gustaría estar donde estás, pero no tiene un marido que gane plata? Mira, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros tuvimos una época de vacas gordas, pero muy, 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 muy divertida, la verdad. Y en esa época no hicimos un solo peso. No, todo nos lo gastamos, nos lo viajamos, nos lo comimos, nos lo untamos, nos lo pegoteamos. Nosotros nunca, 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 ni que en las vacas gordas hicimos ningún ahorro que uno dijera, uy, momentico, es que ahorita que está de época, ahora sí compremos inmuebles y así miremos cómo vamos a hacer crecer nuestro capital. Esa época es la que menos lo hicimos. Claro, porque uno siempre piensa que eso va a ser por siempre y que las vacas gordas van a estar por siempre y que todo va a estar maravilloso siempre. Pero cuando empezó la crisis y cuando empezamos, no conocíamos, no sabíamos de te pinta pajaritos en el aire y cometimos todos los errores del planeta, ahí fue que dijimos, uy, un momentico, paremos, aquí hay que hacer algo.
Entonces, eso yo pienso que es lo más importante y creo que es el consejo más grande para todos. Es, no importa en qué situación estés en este momento, es para, mira dónde estás y mira a saber cómo es que es para adelante. Entonces, en ese momento fue que precisamente nos empezamos a educar financieramente. La verdad fue más porque una amiga me pasó un libro y... Guía para invertir. Sí, ¿en qué invierten los ricos? Exacto, perfecto. Ella se acaba de terminar de leer este libro y me dijo, te lo regalo, esto fue lo que me dio a mí como el abrebocas para arrancar para adelante y para mirar a ver por dónde vamos a seguir. Entonces empecé yo a leer, a mirar, entonces empezamos con Kiyosaki, empezamos a leer una cantidad de cosas de Kiyosaki y además ir tomando notas y entonces ir estableciendo, por ejemplo, a mí, no por hacerte propaganda, sí, pero por ejemplo una cosa que me ha encantado, por ejemplo, de este libro que tienes tú, es cómo o sea, muchas de las cosas que están aquí, la gente la deja arriba, pero es súper chévere cuando lees un libro, ir como apuntando, bueno, ¿y cuáles van a ser mis pasos a seguir? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Hacia dónde voy a caminar con esta información que tengo? Porque pues lo que tú dices, yo puedo leer 1000 cosas, pero si en realidad no las aterrizo, de nada me sirve. Entonces, claro, obviamente con el tuyo que efectivamente aquí sí se lo pones a uno a aterrizar, en cada capítulo le pones a uno, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer y cómo lo vas a aterrizar y cuál va a ser tu siguiente paso? Y yo pienso lo mismo ahora, ¿cómo puedo yo tener 40 puertas, cierto? Y seguramente para fin de año voy a tener otras bastantes más, pero ya, porque ya estoy en otra dimensión, ya uno empieza a pensar en otra dimensión. Mira, Ana Milena, me podría quedar aquí de verdad mucho tiempo. Muchas gracias. Te felicito. Eres una inspiración para mí y lo ha sido para muchísimas personas, de verdad. Cada vez que cambiamos estamos tocando a muchísimas personas. Te mando un abrazote. Muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, te quiero decir que te felicito por llegar hasta este momento, por tener la apertura. Y en vez de que la loca de la casa te diga, no, es que no puedo, yo soy muy difícil, ella puede, ella es más rica, ella es más pobre, ella no sé qué, el pueblo, todo eso son cuentos. Tú tienes una forma de hacerlo. En El Alquimista, el libro de Paulo Coelho, me encanta cómo habla de que el sueño más grande estaba escondido detrás de donde él dormía cuando se quejaba de su propia vida simple. Cuando ahí tenía todo. Y yo, cada vez que hablo con estudiantes, cada vez que conozco más gente, más personas, me doy cuenta de que no hay una sola persona que en sus manos, en sus recursos, en su experiencia, en sus cualidades, no tenga la forma de hacer una diferencia en su vida. Hay dos cosas que todos los seres humanos tenemos con las que podemos hacer nuestra diferencia de pobres a ricos 1000 veces. Y que las personas que han llegado a millonarios lo han logrado es el tiempo y la actitud. ¿Cuál es la actitud que tienes ante la vida? La quejadera, el resentimiento, el estar siempre pensando que yo soy el pobre, la víctima. ¿Y cómo usas tu tiempo para estudiar, para ver videos como estos? Felicitaciones, para educarte financieramente, para leer, para tomar programas, para tener amigos o amigas que te ayuden a hacer lo mejor de ti. Y recuerda que tienes todo lo que necesitas para hacer la vida que quieres, para tener paz financiera. En este momento así tengas un desastre, porque lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a mi próximo video. Otra cosa, mira, si no has comprado mi libro, acá está el link abajo, en Amazon lo puedes conseguir. Y si ya lo compraste y te gustó, bueno, haz el review en Amazon, que me ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis.